la cantidad de gases o de sustancia. Bueno, muy bien. Se llama educación. Yo no sé a las demás como que les hace falta eso. Ella tiene que hablar con los acudientes para ver qué será lo que está pasando. Gracias, jovencita. De nada, profe. Bueno, si estamos hablando del volumen, estábamos hablando de la cantidad de aire que puede llenarse una jeringa. Ese es lo más utilizado, una jeringa, como la que podemos ver a la derecha. La jeringa tiene unas marquillas, esas marquillas están en mililitros. Desde ya les digo que tienen que ir consiguiéndosela porque creo que en la otra guía que viene ya necesitan trabajar sobre ella. Tienen que hacer unos experimentos porque las prácticas que vienen son más experimentales y por ende ahí necesito. Repito nuevamente, en el WhatsApp no voy a responder porque si no responden aquí, allá tampoco debo responder yo. Cuando aprendan a responder aquí, yo también les voy a responder allá. Mientras, pregunta que me haga, no la voy a responder porque ustedes me están enseñando a eso. Nuevamente les digo, vamos a trabajar unos laboratorios en la segunda parte, en la segunda guía, que es la que vamos a ver más adelante. Y con esta vamos a concluir la guía que quedaba del tercer periodo. Esta guía sí que termina hoy, sí es la que deben mandar por acá, por el WhatsApp, por el WhatsApp. Estoy repitiendo. No es para que me esté preguntando nuevamente, profe, ¿por dónde hay que mandarla? Es por el WhatsApp. En la plataforma de esta tercera y última guía del tercer periodo es que se debe enviar, no a la plataforma, sino por WhatsApp. En el WhatsApp es exclusivo para eso. La guía que está en la plataforma, que son 3, allá sí deben ser colocadas, resueltas, cuando yo lo diga. No es que van a estar preguntando ahora cuándo es que se va y cuándo cuando yo les diga. Así de sencillo. Si yo todavía no he empezado una clase, significa que Profe, disculpe que le todavía no. interrumpa, pero es que no escuché por dónde hay que mandar la guía. Esta guía tienen que mandarla por el WhatsApp, la del tercer periodo, la que finaliza, que era la que quedaba pendiente. Y la guía Ok, muchas gracias. la que están en la plataforma sí debe ser enviada ya, que son las del cuarto periodo. Profesor, disculpe, esta guía, ¿dónde se encuentra? Esa es la guía del tercer periodo. Esa guía es vieja. Y por lo mismo ya habíamos empezado a explicar. Por ahí la joven dijo por dónde habíamos quedado por volumen. Bueno, entonces el volumen, ¿a qué se refiere el volumen cuando nos referimos estrictamente a esta variable? El volumen es el espacio que llena un lugar, o lo que dicen aquí, ocupan un sistema, y que vamos a entenderlo que si es un lugar encerrado, como el caso de la jeringa, ocupa ese espacio y determina un volumen. Y ese volumen puede ser medido. En el caso de la jeringa, se puede medir en mililitros, ml. Por lo menos la jeringa que vemos allí en la figura tiene un volumen máximo de 35 mililitros. Ya más o menos, cuando ustedes tengan una jeringa a la mano, tienen que saber cuántos mililitros tienes. Mililitros, para que lo sepa, su equivalente en centímetros cúbicos es lo mismo. 35 mililitros viene siendo 35 centímetros cúbicos. Un mililitro es lo mismo que decir un centímetro cúbico. Ahora bien,
El volumen que está dentro, de acuerdo a lo que vemos ahí, ¿cuánto sería? A ver, en la jeringa. ¿Cuántos mililitros tiene lleno de aire? ¿25 Ajá, ¿25 qué? mililitros? Mililitros, correcto. Eso es lo que hay que saber siempre, entender qué es lo que tenemos como instrumento de medida y las medidas correspondientes. En el laboratorio se utilizan frecuentemente jeringuillas como recipientes de volumen variable cuando se quiere experimentar con gases. Hay muchas unidades para medir el volumen. Se usa mucho el litro, mira que se representa con la letra L mayúscula. También tenemos el mililitro, que es ml. Y ahí tenemos al lado unas equivalencias. ¿Quién la quiere leer? A ver. Yo, profe. Adelante. Volumen. El volumen es el espacio que ocupa un sistema. Recuerda que los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente en el que se encuentran. Decir que el volumen de un recipiente que contiene un gas ha cambiado es equivalente a decir que ha cambiado el volumen del gas. En el laboratorio se utilizan frecuentemente jeringuillas como recipientes de volumen variable cuando se quiere experimentar con gas. Hay muchas unidades para medir el volumen. Usaremos el litro y el mililitro. Ajá. Y lo de adentro, que un litro equivale Un a litro equivale a un decímetro cúbico. decímetro cúbico, igual a 1000 milímetros, igual a 1000 Centímetros centímetros cúbicos. cúbicos. Exacto. Ahí no es milímetros, sino mililitros, porque son las unidades de la familia del litro, para que Ok. tengas cuidado ahí. Entonces repetimos nuevamente, un litro equivale a un decímetro cúbico, lo que a su vez equivale a 1000 mililitros y a su vez también equivale a 1000 centímetros cúbicos. Eso sería en cuanto al volumen. Lo que estamos viendo ahí son recuerden que son las variables que manejamos en termodinámica. Teníamos la primera, que es la más sencilla de recordar, que es la temperatura, se mide con un termómetro. La segunda, que se llama la presión, se mide con un barómetro o se puede medir también con un manómetro. Tenemos la tercera, que es el volumen. El volumen se mide con jeringuillas en el laboratorio, ya lo escuchamos. Y veremos la cuarta propiedad que se estudia en la termodinámica, que es la cantidad de gas o de sustancia, que se simboliza con la letra N y eso significará moles. Otra niña voluntaria que quiera participar. A ver, la escuchamos. Yo, profe, cantidad de gas o de sustancias. La cantidad de gas está relacionada con el número total de moléculas que se encuentra en un recipiente. La unidad que utilizamos para medir la cantidad de gas es el mol. Un mol o Exacto. mole es una cantidad igual al llamado número de Avogadro. Ajá. O sea que un mol de molécula equivale a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Abajo que dice que un mol Atómico es igual de átomos. a 6,023 Por 10 a la 23 átomos. átomos. Imagínate cómo sería ese número. ¿Cómo se leería? A ver, voy a ampliarlo, a ver. ¿Cómo se leerá ese número? ¿Cómo se leerá ese número? A ver, ¿quién se atreve?
602. Entonces sería unidad de decenas, entienden punto que se lee. Ahora aquí sería millón. Otro 6 ceros será billón. Otro 6 será trillones. Sería, ya leí las pistas, 602.200 trillones. Que tiene 18 ceros, 18 lugares. Esa sería entonces la cantidad, 602.200 trillones de átomos. Trillones, 602.200 trillones, ¿verdad? Sí. Se recuerdan que es millón, sería cada 6. Hasta aquí sería millón. Otro 6 sería billón. Otro 6 sería trillón. Sería 602.200 trillones de átomos. Es una cantidad enorme. Y por último, ahí tenemos algo que siempre se mira en los cilindros de gas, que es lo más común. De pronto escucharon alguna vez un tanque de 100 libras. Un tanque de 100 libras tiene 22,5 galones. Es del gas que tiene propano. Precisamente por eso es que se llama propano. Y que se manejan unas condiciones especiales de resistencia de ese mismo cilindro. Si el cilindro lo tenemos al aire libre, lo estamos manejando a una presión atmosférica, por eso es que es una atmósfera. Y donde veas tú, ATM significa atmósfera, que equivale también a decir 760 milímetros de mercurio. Y también, a su vez, equivale a 760 torr. Torr se debe al nombre del personaje evangelista Torricelli, que fue el que nos explicó mucho acerca de la presión atmosférica. De hecho, inventó o diseñó el barómetro. El barómetro es el instrumento que se utiliza para medir la presión. Ahora, esa es la presión atmosférica, la presión del aire que está alrededor, como su nombre lo indica, en la atmósfera. Pero hay otras maneras de medir la presión cuando está dentro de un cilindro, un gas. El caso del cilindro ese de gas, se le coloca algo que parece un reloj que va moviendo las manecillas, y ese es lo que le decimos un manómetro. Entonces ya tenemos un dispositivo que se llama manómetro, que mide la presión de los gases que están dentro de un recipiente, y tenemos un barómetro que mide la presión de lo que está fuera del recipiente, que es la presión atmosférica. Hay dos cosas diferentes, no es lo mismo, pero hay que tener en cuenta en dónde es que se está midiendo. Si fuera del recipiente, se llamaría barómetro. Si fuera dentro del recipiente, sería manómetro. El volumen, una equivalencia importante. 1000 litros equivale a un metro cúbico. Y algo que vamos a ver constantemente acá es que la temperatura tiene que estar en Kelvin. Todo lo que usted vaya a trabajar de ahora en adelante hasta final de año debe estar en Kelvin. A usted generalmente le van a entregar la información en Celsius. ¿Qué va a hacer? La transformación es tan sencilla. La transformación es tan sencilla. ¿Cómo así de sencilla, profe? Simplemente usted, si le dicen convierta 20 grados Celsius a Kelvin, lo único que deberá hacer es sumarle a los Celsius 273, que realmente es 273,15, pero para agilizar los cálculos vamos a trabajarlo como 273. Entonces, en Kelvin sería 20 más 273 daría 200,
293 Kelvin, que sería el valor con el cual usted debería de trabajar. Eso para que lo tengan presente. No se debe trabajar en estos ejercicios de ahora en adelante en Celsius. Si los tienes en Fahrenheit, también la misma historia. Tienes que convertirlos a ranking. Pero lo que más se utiliza en el sistema internacional son los Kelvin. Por eso deberás convertirla los Celsius a Kelvin con esa sencilla fórmula. Ahí está de todos modos la modelación para no olvidar. En la siguiente etapa de la guía, son unas preguntas. Esas preguntas son de desarrollo. ¿Cómo se hace la conversión? ¿Cómo se hace la conversión de la temperatura normal del cuerpo? Ahí lo estamos viendo. A las escalas de Fahrenheit y la de Kelvin. Determina la variación en una temperatura de invierno, un día de invierno, que pasa de 0 grados a una temperatura máxima de 12 grados Celsius. Para la parte A no hay que convertirlo porque son los mismos grados. Ahí sí habría que convertirlos a Kelvin y en la parte C habría que convertirlos a Fahrenheit. Ya eso es con la fórmula. E incluso hoy en día usted puede poner en YouTube cómo se convierte de Celsius a Kelvin o de Celsius a Fahrenheit o Kelvin a Fahrenheit en YouTube y les va a salir esa posibilidad. Es más fácil conseguir hoy en día las preguntas que queremos consultar. De igual manera, la parte 2 son unas preguntas tipo IFES, donde deberá escoger la respuesta más opcionada. Son un tanto de, vamos a ver, ¿cuántas preguntas? Profe, disculpe interrumpirlo. Quería saber si la guía es para todas o simplemente para las niñas que tienen que nivelar. Esa es para todas. Para todas. Ok, gracias. Y hay unas que las enviaron y ahí sí no respondo si está mal hecho. En la evaluación tienen que responder esas preguntas tipo IFES, son de desarrollo. Por lo pronto ya esta guía hoy, hasta antes del lunes, tienen que ya haberla enviado por el WhatsApp. No se les olvide, por el WhatsApp desarrollada. Profe, una pregunta. Tienen que hacer el procedimiento, ¿oyeron? Acá, donde hay operaciones que hacer, conversiones. Las que son preguntas solas, no, porque esos son de desarrollo normal. Dime. Es que yo cuando esta guía estaba montada yo no pude descargar, entonces quería saber cómo conseguiría la guía. Bueno, me va a tocar mandártela porque más lo voy a hacer. Vamos a mandártela enseguida porque después dice el profesor no me la mandó y bueno, yo me curo en salud mejor. Vamos a ver. Ya te la mando. Voy a mandar el grupo porque de pronto una niña no la tenga y igual aproveche. Vamos a ver. Eso sería guía del tercer. Aquí se mira en el escritorio. Guía del nuevo formato. Tercer periodo, aquí está. Este grado es octavo D, ¿verdad? Sí, profe. Octavo.
Listo. Verifiquen allá si la recibieron. Sí, profe. A mí ya Sí, me llegó. profe. Pero ya saben que esa guía es la única que va a ser enviada por aquí. Es la única. No, además, no, sí debe ser subciclo normal. Si usted me mete aquí una guía que no corresponde a lo que yo he dado orden, simplemente la miro como si no la hubiera colocado allá. Pero no la miro acá. Porque por ley, por regla del colegio, tienen que estar allá. ¿De dónde voy a colocar la nota? Bueno, seguimos y buscamos la guía número 1 de este periodo. Primera guía. Tengo que entrar acá. Bueno, yo creo que de lo anterior ya eso queda claro, que son unas preguntas, era para indagar y todo eso. Lo que más le queda ahora preguntas tipo IFES para desarrollarla. Vamos a la primera guía del cuarto periodo. En este periodo lo que vamos a tener es una guía que es bastante experimental. Por lo tanto, así como hicieron la de los experimentos del agua, aquí van a explicar y van a grabar los experimentos que tienen que ver con las leyes de los gases. Las primeras dos leyes que vamos a conocer en la guía corresponden a la ley de Boyle y la ley de Charles. ¿Para qué se estudia estas leyes? Se estudia para, como habíamos dicho en la guía anterior, para ver cómo es el comportamiento gaseoso o del estado gaseoso y cómo las variables, cuando se cambian, influyen en la respuesta de otras variables. Entonces, las que tocamos en este tema pasado fueron las variables presión, volumen, temperatura y composición química. Estas variables son las que van a estar cambiando y esas son las que van a dar origen a los cambios que estudiaron muchos de los físicos para este estado gaseoso. En primera medida, ¿alguna que lea, por favor? Estas preguntas de indagación hay que responderlas al final de la guía. Preguntas de Leo, indagación. profe. Adelante. Vamos. Da la siguiente figura de la derecha, la cual consta de un cilindro pistón cilíndrico y en el que puede moverse el émbolo. ¿Cómo se dice eso? Émbolo. El émbolo. Consta de un cilindro de gas, el cual proporciona la cantidad de sustancias XY. Así será. X. XY se llamará la cantidad de sustancia, ¿ya? Ok. Esa sería una variable. Así la vamos a llamar XY, cantidad de sustancia. Primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice? ¿Qué lectura de presión hay en el manómetro? Ajá. ¿Cuál será? ¿Cuál será el 1 manómetro? ATM. ¿Qué significa ATM? Yo lo dije por allá. Atmósfera. Entonces, ¿cómo diremos? Presión es igual a una. Atmósfera. Eso. Muy bien. Entonces, la respuesta ¿qué sería? ¿Qué lectura de presión hay en el manómetro? ¿Cuál sería la respuesta? Una Atmósfera. atmósfera. Eso. Segunda pregunta, ¿qué dice? ¿Qué lectura registra la temperatura? ¿Qué respondería? 300 K. 300 Kelvin. 300 Kelvin, correcto. Tercera pregunta.
¿Qué le ocurriría al émbolo si aumenta la temperatura? Ujú. El émbolo sería lo Si gris. aumenta la temperatura, subiría hacia eh, Se arriba. elevaría. Se eleva, sube, aumenta, ¿verdad? Sí. Muy bien. Cuarta, ¿qué dice? ¿Qué pasaría con las moléculas del gas dentro del pistón si se enfrían? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se alejan Se más unen, o se unen, profe. se Sí, unen se más, ¿verdad? completan. Se acercan más, correcto. Esa sería una razón. Fíjate que ahí estamos estudiando un sistema en el cual están variando las 4 variables, ¿verdad? Ahí lo vamos amplificando. ¿Cuáles son las magnitudes termodinámicas? Ahí la dice. Presión, Que volumen, temperatura y composición química. si observas entre cada una de ellas hay unas medidas. Presión, símbolo P, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo se puede medir? Se puede medir en atmósferas. Eso serían milímetros de mercurio. Y tendremos otras que se llaman pascales. Para el volumen, ¿qué tendríamos? Metro cúbico. Metro cúbico. ¿Qué más? Litro, Y, Centímetro cúbico. Y centímetro cúbico. y lo que había dicho en la unidad anterior, la temperatura siempre tiene que estar ¿en qué? Kelvin. Kelvin. Importante. Lo tengo en Celsius, tengo que utilizar una modelación para convertir Celsius a Kelvin. Y la última variable, que es la cuarta, se llama composición, Mol. que debe medirse en mol. Composición química. Es, por lo menos, ¿cuál sería la lectura del volumen que está dentro de la figura? Volumen es igual a 300 centímetros cúbicos. Exacto. ¿Qué sustancia se estará midiendo o qué sustancia tendrá dentro del cilindro? ¿Qué cantidad? 500 moles de agua. Eso, muy bien. Entonces, a eso se refiere la composición química. ¿Qué sustancia es la que tenemos dentro del cilindro? Muy bien. Entonces, ya saben, el émbolo sería, recuerdan en las jeringas, ¿verdad? El émbolo, hay unas jeringas que tienen el émbolo de color negro. El émbolo sería este dispositivo. Todo este dispositivo que incluye la parte cilíndrica y sobre el cual nosotros podemos aplicar una fuerza. Si nosotros aplicamos una fuerza, estamos provocando que las moléculas se muevan más rápido o se muevan más lento de acuerdo a la fuerza. Si la fuerza va dirigida hacia adentro, entonces estamos uniendo las moléculas. Y si unimos las moléculas, estamos enfriando lo que esté dentro, el gas, lo estamos comprimiendo. Si hacemos lo contrario, en vez de presionar, hacemos el proceso inverso, estamos expandiendo el gas y cuando estamos expandiendo el gas, entonces las moléculas se separan mucho más, mucho más. Todos esos fenómenos que tienen ese comportamiento fue el objeto de estudio de muchos de los personajes que vamos a conocer a partir de hoy y que en química también van a profundizar en el estado gaseoso. Sobre todo la parte cuando ya se refieren a moles, ya con mayor detalles, usted lo verá en química. Allá se trabaja mucho lo que son las moles. Aquí lo que nos interesa es ver el comportamiento de P, presión, B, volumen, T, temperatura y la composición química. Es importante. Por eso vamos a empezar primero conociendo la ley de Boyle. ¿Alguna voluntaria? Yo, profe. Adelante. Transformaciones y leyes de los gases ideales. Cuando un gas pasa de un estado 1 con ciertos valores para su volumen, masa, presión y temperatura a otro estado 2 con algún
o algunos valores de esas propiedades diferentes, decimos que este gas sufre una transformación. En las transformaciones que puede experimentar un gas es posible controlar alguna de las propiedades: masa, volumen, presión, temperatura, y observar la manera en que cambian las otras. Las relaciones que aparecen entre esas propiedades se resumen en unas leyes experimentales que se cumplen para los que se denominan gases ideales, para los gases que se encuentran en la naturaleza: El oxígeno. oxígeno, el hidrógeno y A ver, aire, etc., ajá. o gases reales. Tales leyes se cumplen aproximadamente cuando estos gases están sometidos a pequeñas presiones y altas temperaturas. Transformación isotérmica y ley de Boyle. La primera transformación que analizaremos es aquella que ocurre cuando la temperatura de un gas se mantiene constante, pero se varía la presión que sobre él se ejerce, lo cual resulta en una variación en su volumen. Es decir, que vamos a estudiar cómo cambia la presión en la medida que se aplica a un volumen de gas. Volvemos al clásico ejemplo de la jeringa, ¿verdad? Se tiene que conseguir una jeringa, ojalá que sea de esas grandes vacunas, que ahí se puede ver más o menos. Miren lo que está haciendo el muchacho en la foto de la derecha, ¿verdad? Para tener una idea. El experimento consiste en tomar la jeringa y seguir los pasos. Hay que completar una información que se nos pide allí. Vamos a leerla paso a paso. Eso sí, necesito que la cámara que ustedes estén grabando acerque lo más posible, de tal manera que se pueda apreciar el fenómeno. ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando se aumenta la presión o se disminuye la presión? Si se hace el proceso, algo debe cambiar dentro del aire y eso debe quedar registrado si se está grabando. Por favor, hacerlo en un lugar donde haya mucha luz y de manera que se pueda notar qué puede ocurrir. ¿Por qué?